Bien, vagonetas, nosotros ya empezamos a ver lo que eran los sistemas materiales y estuvimos charlando de todas estas cosas que estoy pasando, más los ejercicios que les mandé a hacer, que estuvieron muy bien, los que me entregaron, les agradezco mucho que entregaron el trabajo a tiempo, los que lo hicieron muy, muy bien, los que no lo hicieron, espero que lo hagan y que queden en sus carpetas, ¿sí? Ya les aviso que esto que está acá en el parcial se los voy a tomar, así que mejor que lo practiquen como todo lo que está acá. Como son pocos temas los que vamos a ver para esa época, les puedo tomar un montón de cosas de cada tema. Así que por favor repasen. Eh, Va a pasar también que a partir de la semana que viene vamos a agregar otra clase con Matías, ya les estoy avisando, durante la semana. ¿Sí? Vamos a agregar un día más para ir un poquito más rápido. ¿Estamos? Pero muy probablemente va a ser en los miércoles. ¿Estamos? Les aviso por las dudas para que lo tengan en cuenta. Hola Daira, ya lo vimos. Y en realidad el video que yo les mandé arrancaba desde acá. En realidad le mandé dos videos, pero yo había terminado acá la explicación formal y cuando la clase que tenía que empezar a dar, que se me cortó la luz, ¿sí? Eh, Habíamos quedado acá. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a completar esto, se los voy a explicar más rápido de lo habitual y ustedes me van a terminar de ayudar en las definiciones que tenemos, ¿sí? Porque es algo que ya tienen que tener en su carpeta porque se los di, si no, es como que no voy a hacer de cuenta como que no les di la clase, voy a hacer de cuenta como que les di la clase y la estamos repasando, ¿sí? Muy bien. ¿Qué les pareció al muchacho que daba las clases esas el otro día, en los videos que les mandé? Muy bien, la ¿Copado o verdad. no? Sí, Bueno, me alegro. Che, y escuchen, ¿y el canal de seguir, le pusieron seguir o no? Miren que ahora, escuchen, sí, sí. ahora en el verano les voy a subir 300 videos por semana, así que mejor que lo sigan a ese vago porque anda re bien. Bueno, esperen que estaba por hacer algo y por la visita pavada que dije. Ok. Bueno, muy bien. ¿Qué es un sistema material? Y esta es la primera pregunta que les voy a hacer. ¿Qué es un sistema material? Porción de espacio o universo que se aísla para el estudio. Perfecto, muy bien. Seguramente en el video que estuvieron viendo, el profe ese, recopado, recopado, hizo esto. Les dijo, ¿qué es esto? El universo. ¿Qué es esto? Un sistema material. Entonces, a partir de esto, nos quedaban definidos. El universo, la letra está muy grande, la voy a achicar. Me quedaban divididos. Gonza, tenés prendido el micrófono, te aviso. El universo, ¿sí? Que era igual a el sistema material más qué cosa, Más el entorno. más el entorno. Muy bien. ¿Qué era el entorno? Toda la parte no aislada para el estudio. Perfecto. Todo lo que no se aísla para el estudio es el entorno. ¿Sí? Muy bien. Tema. eh, Esto es lo que teníamos que tener bien en cuenta que describía. Entonces, cuando nosotros hablamos de un sistema material, tenemos que saber que el sistema material es una porción del espacio que se aísla para el estudio. Esto lo vamos a ver muchísimo más de lo que cree. No es solamente una definición teórica, ¿sí? Es una definición importante y es una definición con la que nosotros vamos a trabajar bastante en otros temas, no solamente en esta etapa de la materia, ¿sí? También cuando nosotros trabajemos con termodinámica, por ejemplo, vamos a hablar claramente de eso, ¿sí? Cuando hablemos de cinética y equilibrio, también vamos a hablar claramente de eso. ¿Eh? Esos sistemas materiales los puedo dividir en dos grandes grupos, ¿sí? En dos grandes grupos, en sistemas heterogéneos y sistemas homogéneos. Para poder diferenciar un sistema homogéneo de un sistema heterogéneo, lo primero que tengo que tener en cuenta es que en los sistemas heterogéneos, ¿sí? A simple vista, yo puedo diferenciar las fases. ¿Y qué es una fase? Una fase es una porción homogénea de un sistema.
que es una porción homogénea, es una porción que si yo veo, ¿sí? Miro, a simple vista, y el mirar es no solamente a simple vista, sino que se utiliza hasta el microscopio óptico, ese es el nivel de observación que tenemos que tener. Cuando yo veo, parece que solamente tengo un componente, parece que tengo un solo componente. Eso, particularmente, es una fase, ¿sí? Es una fase, es un sistema homogéneo. Entonces, los sistemas heterogéneos son aquellos sistemas que poseen dos o más fases. ¿Y qué es una fase? Una fase no es más que una porción del sistema que es completamente homogénea. Y ahí nos lleva a definir qué es un sistema homogéneo, ¿sí? Un sistema homogéneo va a ser un sistema en el cual yo voy a observar una sola fase, ¿sí? ¿A dónde? Al microscopio óptico, ¿sí? ¿Cómo diferencio respecto de las propiedades que nosotros estuvimos viendo en las clases anteriores? Cuando hablamos de un sistema homogéneo, es un sistema que posee las mismas propiedades intensivas en todos los puntos de su masa. En todos los puntos de su masa. En cambio, un sistema heterogéneo es un sistema donde tiene distintas propiedades dependiendo del punto que yo elijo del sistema. Y ahora les voy a mostrar un ejemplo con los dibujitos, ¿sí? Eso no se preocupen que les voy a mostrar. Esto lo explico rápido porque, insisto, ya lo ven. ¿Cómo voy a diferenciar a los sistemas homogéneos? Bueno, los sistemas homogéneos van a ser las soluciones o sustancias puras. ¿Qué diferencia hay entre una solución y una sustancia pura? Una solución es una mezcla de dos o más componentes. Una mezcla de dos o más componentes que no puedo observar diferentes fases. Por ejemplo, el agua salada. ¿Sí? Por ejemplo, el agua salada. El agua salada es una solución. ¿Sí? ¿Qué es una sustancia pura? Una sustancia pura es lo que habíamos definido en todos los temas anteriores, ¿sí? Pero tanto las sustancias puras como las soluciones son ambos sistemas homogéneos. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia con el sistema heterogéneo? Básicamente es el tamaño de las partículas, el tamaño de las, bien digo, el tamaño de la partícula que tienen los componentes. A medida que voy teniendo un tamaño cada vez más grande, una solución va a poder convertirse en una dispersión o en una suspensión. Y ahora vamos a ver la diferencia entre dispersiones y suspensiones con un dibujito, ¿sí? Lo que tienen que tener bien en claro es lo siguiente. Si yo tengo un sistema heterogéneo, cualquiera, ¿sí? Vamos a dibujar acá mi sistema heterogéneo cualquiera. Pongo acá uno cualquiera. Pongo acá mi sistema heterogéneo cualquiera. Mm, Pónganse, no sé, agua y arena, por decir algo. ¿Sí? Ahí tengo la arena, el agua. Es un sistema heterogéneo. ¿Sí? Si yo tengo un sistema heterogéneo cualquiera, cualquier sistema heterogéneo, yo voy a poder separarlo, ¿sí? A través de distintos métodos de separación de fases. ¿Cuáles eran los métodos de separación de fases que ustedes estuvieron buscando? ¿Cómo podría yo separar agua de arena? Les pregunto. Eso está Por filtración, por filtración, muy bien. Si yo tengo agua y arena y uso un papel de filtro y un embudo, por filtración puedo separar el agua de la arena. ¿Sí? Muy bien. Eso es una forma de separación de fases. ¿Qué diferencia hay entre una separación de fases y un fraccionamiento de fases? En la separación de fases no existe, escuchen lo que les voy a decir porque es importante, cambios en los estados de la materia. ¿Qué quiere decir esto? Es que yo filtro y el agua sigue estando líquida y la arena sigue estando sólida. ¿Sí? No existen cambios de estado. Si hay cambios de estado, estamos en presencia de un fraccionamiento de fases. ¿Sí? ¿Cuándo puedo tener un fraccionamiento de fases? Por ejemplo, si yo tengo una solución que está formada por agua y sal y las quiero separar, necesito evaporar el agua
para que la sal quede en el recipiente y el agua la puedo recolectar de otra manera. Ahora lo vamos a ver cuando les muestre algunos dibujitos. ¿Sí? Eso es importante. Si yo separo al agua, por ejemplo, supongamos que esto es agua de mar, agua salada y arena, la separo entre sí por filtración. Después al agua salada, si la quiero volver a separar, necesito utilizar un método de fraccionamiento para separar el agua de la sal. Entonces, si yo separo las fases de un sistema heterogéneo, paso a tener, por ejemplo en este caso, dos fases homogéneas, el agua salada y la arena. ¿Me siguieron con eso? Son dos sistemas materiales nuevos, uno con agua salada y el otro con arena, perdón. Y si yo tengo acá, este que está acá es un sistema material heterogéneo, pero puedo separarlo en dos sistemas homogéneos. ¿Sí? ¿Qué es lo importante que tienen que tener los sistemas materiales? Tienen que tener en cuenta las fases, que es lo que describí recién, tienen que tener en cuenta los componentes, o sea, no tiene por qué ser igual la cantidad de fases que de componentes. Yo puedo tener una fase que tiene agua y sal, y en esa fase que tengo agua y sal es una fase con dos componentes. Eso es importante que lo tengan en cuenta. Puede haber sistemas materiales que tengan un solo componente y más de una fase. Por ejemplo, el agua con el hielo. El agua y el hielo tiene dos fases, una sólida y una líquida. El agua y el hielo, pero los dos son aguas, con lo cual es un componente, pero en dos fases. Eso también lo tienen que tener en cuenta. Y después existe otra definición que es lo que se conoce como interfase, que es la superficie que separa a ambas fases. Pensé que estaba de celeste, no se veía lo que estaba marcando. Esta que está acá es la interfaz. ¿Sí? La interfaz, que es lo que separa, ¿sí?, a dos fases. Siempre hay una interfase menos respecto de la cantidad de fases total que pueda llegar a tener un sistema. ¿Sí? Recuerden que esto lo estoy pasando rápido porque lo vimos en la clase pasada. ¿Sí? Se lo subí en los videos. ¿Vamos? ¿Alguna duda con esto, chicos, chicas? ¿Alguien que me quiera preguntar algo? Algo que les recuerde lo que vieron, lo que anotaron y tengan la duda que se quieran sacar. Bien. Como les decía recién, según el tamaño que va a tener la partícula, a partir de ello voy a tener una solución, una dispersión coloidal o una suspensión. ¿Eh? Eso es muy, muy importante. Las características que tiene cada una de estas las tienen que conocer, tienen que poder diferenciar una solución de una dispersión coloidal, de una suspensión. Acá en el dibujito se ve bien clarito la diferencia entre una y otra. La que está acá en el medio es una solución, ¿sí? La primera, ¿eh? Es una solución. Quiero hacer algo. Esta que está acá es una solución, es la primera de las tres partes que estamos teniendo ahí. Recuerden que hoy le dije el tamaño de partículas, lo que define si es una solución, una dispersión coloidal o una suspensión. ¿Sí? Esta es una solución. No veo las diferentes sustancias. En una dispersión coloidal suele pasar, estas que están acá, tanto la gelatina como la mayonesa son dispersiones coloidales. ¿Sí? Suele pasar que la leche también es una dispersión coloidal. Que yo a simple vista pareciera que fuera un sistema homogéneo, pero después cuando me empiezo a acercar me doy cuenta que no. ¿Sí? Eso es muy, muy importante. Es una dispersión coloidal, lo que tenemos acá. Siempre tener en cuenta que las dispersiones coloidales, eh, recuerden lo que dije recién, tienen partículas más pequeñas que las suspensiones. Las suspensiones en general se puede ver a simple vista la distinta cantidad de componentes. ¿Eh? Cualquiera de las cosas que están en este cuadrito son cosas importantes que podemos utilizar para diferenciar una solución de una dispersión coloidal de una suspensión, y es algo que yo tranquilamente les podría tomar en un examen. ¿Sí? Recuerden que se incrementa el tamaño de las partículas. Recuerden que paso de homogéneo a heterogéneo dependiendo si yo hablo de una solución o disolución verdadera, dispersión coloidal o suspensión. Siempre acuérdense que las suspensiones tienen mayor tamaño de partícula que las dispersiones, que tienen mayor tamaño de partícula que las disoluciones. ¿Eso queda claro? Está claro. ¿Vinieron?
El único que me hace así con la cabeza es Mauri, el resto no tengo ni idea si están o no están. Escuchen. Ah, ahí está. Perdón, no los había visto. Gracias Martín, gracias Bruno, gracias Miranda. Estoy viendo quiénes vinieron para después tomar. Pueden escribirme en el chat también, ¿eh? Miren que yo no soy de esos profesores que no les gusta que les corten la clase. A mí me gusta que les corten. Bien. ¿Cómo vamos a separar los distintos tipos de componentes? ¿Cómo los vamos a separar? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente. Vamos a tener dos grandes grupos de separaciones, por decirlo de alguna manera. O sea, hay dos formas de separar la materia. ¿De qué va a depender de cómo voy a separar la materia? Va a depender si yo estoy en presencia de un sistema heterogéneo o un sistema homogéneo. Cuando yo tengo un sistema homogéneo, la separación de fases solita no me alcanza. ¿Sí? La separación solita de fases no me alcanza. ¿Sí? En la separación de fases yo voy a tener lo que se conoce como cambios mecánicos. ¿Sí? Cambios mecánicos. Mecánicos quiere decir de movimiento, que yo puedo agarrar cosas o simplemente desplazar algo de un lugar a otro. Eso es un cambio mecánico. ¿Sí? Donde no hay una transformación ni física ni química. A eso se refiere con cambio mecánico. No existe una transformación de la materia de ninguna manera. Así como está la materia, sigue estando. ¿Sí? Eso es muy importante. Hay un montón de cambios mecánicos de separación de fases, perdón, que van desde agarrar con los dedos, se conoce como triada, filtrar, que es un cambio, una separación de fases, es un cambio mecánico, decantar, el método de decantación, ahora le voy a mostrar un dibujito, qué es lo que quiere decir, también es un cambio mecánico. Eh, tamizar algo, ¿saben lo que es tamizar algo? Que es poner, por ejemplo, la harina en un colador, la pueden tamizar, ¿sí? El tamizado también es un cambio mecánico. Todos esos tipos de cosas son cambios mecánicos. ¿Sí? Cambios mecánicos. Sedimentar es dejar porque les explico por qué ahí está la palabra, las otras las expliqué y sedimentar no, por si tienen alguna duda. Sedimentar es simplemente agarrar un líquido que tenga un sólido sobrenadante y dejar que el sólido vaya, se vaya al piso, básicamente. De una forma medio bruta se lo dije, pero es algo así. También puede pasar, ¿sí? Que exista una sedimentación acelerada que se llama centrifugar. ¿Sí? Hago que el sedimento llegue rápido al piso, por decirlo de alguna manera, gracias a la centrifugación. Ya les voy a mostrar qué es lo que quiere decir. Y después tenemos los fraccionamientos de fases que nos ayudan a separar los sistemas homogéneos. Y ahí sí voy a tener cambios físicos para poder separar uno de otro. No químicos, físicos. Si el cambio es químico, paso a tener otra sustancia. No es lo que buscamos. ¿Sí? Cambios físicos, no químicos. Estos cambios físicos, eh, como por ejemplo el cambio de estado, como por ejemplo la cristalización de un sólido en un líquido, también es un cambio físico, pero no un cambio de estado, son realizados dependiendo de las características que tiene una sustancia. Por ejemplo, el punto de ebullición va a depender de qué sustancia tengo. No es lo mismo que yo ponga a hervir agua que ponga a hervir alcohol. ¿Sí? A partir de eso tengo varias formas de fraccionamiento de fases, como por ejemplo la destilación, la cristalización, la cromatografía. La destilación puede ser simple o fraccionada. La destilación simple, por ejemplo, se usa para separar sólidos de líquidos en sistemas homogéneos y la fraccionada para separar líquidos de líquidos, como puede ser, por ejemplo, agua de alcohol. ¿Sí? Si quiero separar agua del alcohol, la puedo separar gracias a la destilación fraccionada. Bien, ¿alguna duda con esto, chicos, chicas? No, no. No, profe. Bueno, sigamos. ¿Hay alguna pregunta de las del cuestionario que no pudieron hacer? Yo fui al cine, fui a ver The Marvels. Me gustó. Me pasó rápido, tiene buenos chistes. Obviamente que no son como las de antes, pero eh, está Yo bueno. no entendí el ejemplo del punto 4 y punto 5.
¿Qué O decía el sea, punto dar 4 y ejemplo 5? de eso. Definir propiedades extensivas y el Ajá. otro es intensivas. O sea, ¿Y no qué es una propiedad entendí extensiva? cómo sería. ¿Qué es una propiedad extensiva? Las que dependen de la cantidad de materia. Bien, si yo tengo mucha materia, la propiedad extensiva va a variar. Por ejemplo, el volumen. El volumen es un ejemplo. Mientras más materia tengo, más espacio ocupa la materia, justamente. ¿Sí? El volumen es un ejemplo de una propiedad extensiva. ¿Qué otra cosa podría ser un ejemplo de propiedad extensiva? El peso. El peso, también. Mientras más materia tengo, más pesa la sustancia. ¿Sí? Muy bien. ¿Y de las propiedades intensivas, cuáles serán? Las que no dependen de la cantidad de materia. No dependen de la cantidad de materia. O sea, si yo tengo mucha materia o poca materia, no van a cambiar. Por ejemplo, ¿cuáles eran las que yo les La había dicho? densidad, el punto de Densidad, ebullición, temperatura. El color. el Muy sabor, bien, el muy color, la bien. fusión. El punto de ¿La dureza? fusión. La dureza, bien. Eso no la usamos mucho, pero la dureza también. ¿Sí? Yo No puse importa La temperatura. que puede ser el brillo de algún metal que es específico de... el brillo también. La temperatura, ojo que no, porque la temperatura es de todos los cuerpos. Eh, es más, ahora no sé. Tendría que ponerme a pensar. ¿Para quién es? Porque no es lo mismo la capacidad de absorber calor Capaz que la temperatura sí, ahora me hiciste dudar. Voy a buscar eso. Porque en realidad me puse a pensar, a compararlo con el calor específico. Porque el calor específico sí es una propiedad intensiva. El calor específico de una sustancia. ¿Sí? El calor específico del hierro siempre vale lo mismo. Pero nunca lo había pensado con la temperatura, así que lo voy a buscar después. ¿Se respondió la pregunta ahora o no? No me acuerdo quién me había preguntado. Sí, sí, ya entendí ya. Dale, buenísimo. Bueno, a Mati, ver, sí, perdón que interrumpa. decime. Yo tenía una duda, pero con el trabajo práctico uno, que la verdad que hubo un punto que me confundió mucho y como que nunca resolví esa duda. Escuchá, pará, Era decime. en uno de los verdaderos falsos que decía un sistema material con un solo componente puede ser homogéneo o heterogéneo. Claro, y hoy lo expliqué recién. ¿Qué les dije? Que es verdadero eso, en realidad. ¿Por qué? Porque si es un sistema material con un solo componente, puede ser homogéneo. ¿Por qué? Porque es agua líquida, es un sistema material homogéneo, o puede ser heterogéneo, porque si yo tengo un vaso con agua y hielo, si tengo un vaso con agua y hielo, es heterogéneo. Yo veo a simple vista dos fases, la fase sólida del hielo y la fase líquida del agua. Pero tengo un solo Pero sí, componente, agua y hielo. pero si es homogéneo no sería observable, ¿o sí? Pero por eso, dice que un sistema material con un solo componente puede ser homogéneo o heterogéneo, puede ser las dos cosas. Y ahí te digo, si es un vaso de agua solo, es un sistema homogéneo. Pero si es un sistema que tiene agua y hielo, es heterogéneo, tiene las dos cosas, agua y hielo, pero un solo componente en los dos casos. Ah, listo. No importa que esté en distinto estado, sigue siendo un solo componente. Sigue siendo un solo Pasa componente, que el sigue agua sigue siendo siendo agua, agua. aunque varíe el estado, sigue siendo agua. Claro, el agua es agua, no importa que la congeles, sigue siendo agua. Listo, gracias. Acordate que cambiar de estado son cambios físicos, no cambian las características de la materia. Si es un cambio químico, el agua deja de ser agua, se convierte en otra cosa. Pero cuando lo vuelve Claro, a congelar, y sigue ahí sí siendo agua. sería otro componente. Ahí sería otro componente, exacto. Ujú. Listo, gracias. De nada. Volvemos. Acá les contaba, decantación por medio de la aceleración centrífuga se llama centrifugación. ¿Sí? La centrifugación, por ejemplo, de la sangre sirve para separar los distintos componentes, cómo se estudia la sangre. Los glóbulos rojos, por ejemplo, van a quedar en el componente rojo y después voy a tener el plasma, que es lo transparente, donde van a quedar los glóbulos blancos, las plaquetas, ¿sí? En el plasma. Eh, esas son algunas de las cosas que tenemos que tener en cuenta. Igual no es tan así. Me parece que este dibujito está mal, pero no importa. Después se lo va a explicar Cristian. Después tenemos la filtración que habíamos hablado hoy. Esto es un método eh, de separación, ¿sí? Aunque uso la aceleración centrífuga de separación. Método de separación, la filtración. Decantación. Esto que está acá se llama ampolla de decantación. Se abre esto que está acá, se llama robinete. Cuando se abre cae el agua y les va a quedar el aceite acá arriba y el agua acá abajo.
ampolla de decantación. Esto que está acá se llama cromatografía. Se aprovecha, esto es un método de fraccionamiento, ¿sí? Se aprovecha de la propiedad que tiene, por ejemplo, los pigmentos en este caso del marcador. Tiene distintos pigmentos que van a formar este color, que puede ser negro o marrón, y gracias a la solubilidad en el solvente, esto puede ser agua, puede ser otra cosa, y gracias a la solubilidad en el solvente y la capacidad que tiene de absorberse al papel o al sílica gel o lo que sea la placa, va a separarse de diferentes maneras. Yo tengo acá, ven, parecía negro, pero cuando le hice la cromatografía me doy cuenta que eran tres pigmentos diferentes. Uno, dos, tres. ¿Sí? Es una forma muy buena también, es un ejemplo de un método de fraccionamiento. Y esto que está acá es lo que yo les decía hoy, la destilación simple. ¿Sí? Esta destilación es simple. Si fuera fraccionada, tiene otra columna acá grande, llena de pinches, así de pinches, lobitos, que ayuda a separar líquidos. Si es una destilación simple, básicamente lo que hago es evaporar el agua, ¿sí? El agua pasa a través del refrigerante, ¿sí? Y la vuelvo a obtener líquida. En el balón quedan los sólidos y el agua queda acá en este vasito. Este refrigerante lo que tiene, por acá circula agua en contragradiente, se dice, o sea, de abajo para arriba, agua fría de la canilla. Lo que hace es enfriar el agua a vapor esta y la obtengo acá de nuevo. Esto se llama destilación simple. O destilación simple o destilación fraccionada. ¿Alguna duda de estos métodos de separación? Pueden buscar más si quieren, no hay ningún problema, pero estos son algunos ejemplos que encontré para que vean cómo voy a separar las distintas fases. Una pregunta. Sí, decime. ¿Estos son métodos mecánicos? No. Este es un método mecánico, este es un método mecánico, esto es un método mecánico. Y los dos de abajo son métodos físicos, Ah, ok, gracias. porque acá involucro cambios de estado y solubilidad. En los de arriba no involucro cambios de estado y solubilidad. ¿Sí? O sea, los Listo. de abajo son de fraccionamiento y los de arriba son de separación nomás. Ok. Bueno, lo que vamos a hacer en lo que queda de la clase, yo les voy a contar un poquitito algunas de las propiedades de la materia. Y a partir de las propiedades de la materia que nosotros vamos a analizar, esto que yo les voy a decir ahora lo vamos a usar todo el tiempo. Todo el tiempo. ¿Sí? Es muy importante que esto lo entiendan, porque lo vamos a usar todo el tiempo. Los números solos no nos dicen nada. Escuchen lo que les voy a decir. Los números solos no nos dicen nada. Si yo les pregunto a ustedes qué temperatura hay y ustedes me dicen 18, no me están diciendo nada. ¿Sí? ¿Qué temperatura hay? 18. ¿18 qué? ¿Sí? Necesito saber si son grados centígrados, si son grados Kelvin o si son grados Fahrenheit. Porque no es lo mismo. ¿Sí? Si son 18 grados Fahrenheit, hace muchísimo frío. ¿Sí? Si son 18 grados centígrados, es una temperatura genial para acá, para el Chaco, nos viene al pelo, nos encantaría que siempre haga esa temperatura. Si son 18 grados Kelvin, hace muchísimo frío. ¿Sí? Entonces, no me alcanza con decir un número. Necesito decir el número y la unidad. La unidad determina cuánto hay de verdad. Eso después van a ver en física, ¿sí? Eso van a ver en física, que hay distintos tipos de sistemas de medición. El sistema que más se utiliza y que nosotros más vamos a utilizar es el que se conoce como sistema internacional. Este sistema internacional, que es el que nosotros conocemos, va a estar basado en, dependiendo las cantidades que estoy buscando, si quiero medir distancia, cantidad de materia, tiempo, temperatura, lo que fuera, va a ser la unidad que va a utilizar este sistema internacional. ¿Sí? Nosotros tenemos que tener en cuenta que vamos a trabajar con el sistema internacional. También tenemos el MKS, el CGS, el sistema técnico, el sistema imperial, que nosotros no le pasamos ni cerca, que es el que se usa en Estados Unidos y en Inglaterra. Capaz que a partir de ahora, con la semana que viene, empezamos a usar ese. Pero eh, no es tan fácil cambiar de sistema internacional de medidas. Siempre vamos a usar el sistema internacional porque es el que está asociado todo lo que tiene que ver nuestro país y la Unión Europea.
el sistema imperial, que es lo que se dice, solamente se utiliza en Inglaterra y en Estados Unidos, ¿sí? El resto de los países, es más, en Inglaterra cada vez se usa menos. Nosotros vamos a usar siempre el sistema internacional que es el que se usa en Argentina, América y Unión Europea, ¿sí? Eso ténganlo en cuenta. Cuando alguien habla de metros, estamos hablando de una unidad de distancia o de longitud. Cuando alguien quiere saber la masa de algo o la cantidad de materia, estamos hablando de kilogramos. Cuando nosotros estamos hablando de el tiempo, o sea, horas, minutos, segundos, la unidad mínima que nosotros vamos a trabajar son los segundos. Cuando hablamos de corriente eléctrica, vamos a hablar de amperes. ¿Sí? ¿Ustedes escucharon hablar alguna vez de electricidad? ¿En qué unidades hablan de electricidad? ¿Alguna vez escucharon o no? ¿Alguna vez habían escuchado los amperes? Voltio, conocía yo. Volts. ¿Sí? Muy bien. Lo más común es que uno escuche volts, ¿sí? Volts es una medida de diferencia de potenciales, se llama, es la tensión, es lo que tenés cuando enchufás, eso lo vamos a ver en física después, ¿sí? Los volts es la diferencia de potencial, ¿sí? Tiene que ver con la diferencia que hay entre las dos patitas del enchufe. Y gracias a esa diferencia de potencial funciona la energía. Pero aparte, la corriente eléctrica que me llega tiene que estar en amperes, ¿sí? Así se mide, se llama ampere. Eso lo vamos a ver después en física. Temperatura, que nosotros estamos acostumbrados a hablar. ¿En qué medimos la temperatura nosotros? En grados. En grados Celsius. No digas solo grados, porque grados pueden ser Celsius, pueden ser Kelvin o Fahrenheit, ¿sí? Pueden ser Celsius o centígrados, que está bien, ¿sí? Entonces, la temperatura se mide en grados centígrados. En grados se mide el ángulo, el grado solo se mide el ángulo de una recta. Ojo con eso, porque también lo vamos a ver, ¿sí? Entonces tenemos que tener bien en cuenta esas cosas. En el sistema internacional, lo que nosotros más vamos a usar como unidad de temperatura, si bien en los problemas probablemente les digan que hay 25 grados centígrados en tal lugar, cuando tengan que utilizar el número para hacer una cuenta, lo van a tener que pasar casi siempre a kelvins, ¿sí? Que es la unidad que más se utiliza según el sistema internacional. Yo les voy a enseñar a hacer el pasaje, no se preocupen, ¿sí? Después, cantidad de sustancia va a ser en moles. Esto también es sumamente importante, lo vamos a ver dentro de poquito. ¿Qué es un mol? Para nosotros, ¿qué es un mol? Es prácticamente una de las cosas más importantes que tiene la etapa de química general. Definir mol y aprender a trabajar con él, ¿sí? Y después, intensidad luminosa. Esto es un ejemplo, no lo usamos. La verdad, la candela no lo usamos. ¿Alguien se llama candela acá? ¿Hay alguna candela? ¿No? ¿Puedo borrar? Vamos a tener en cuenta algunas cosas, ¿sí? A ver, ¿qué es la masa? Nosotros cuando hablamos de masa, vamos a hablar de cantidad de materia, ¿sí? Cuando hablamos de masa, hablamos de cantidad de materia. Esa cantidad de materia de la que estamos hablando, se puede medir en un montón de unidades que nosotros ya hemos escuchado. La unidad base, y a partir de ella se van a convertir todas, es el gramo. Ahí dice kilogramo porque es el que más se usa, pero el gramo es la unidad más conocida de la masa. El gramo puede ser kilogramo, puede ser centigramo, puede ser decigramo y demás. Pero es una unidad pequeña. Un kilogramo, y esto que está acá escrito se lo tienen que saber de recontra pe a pa, no es algo que yo les voy a repetir. Mati, ¿cuánto es un kilogramo en gramos? Nunca jamás se los voy a responder, porque es algo que ya se los estoy diciendo que lo tienen que saber. Un kilogramo son 1000 gramos. ¿Sí? Un kilogramo son 1000 gramos. Y otra cosa que tienen que empezar a ver es qué es la notación científica. 1 por 10 a la 3 gramos son 1000 gramos. Yo les voy a pasar un video hoy que se lo voy a adjuntar en el Classroom para que vean qué es la notación científica y mírenlo porque la vamos a usar un montón. La notación científica se usa muchísimo, muchísimo, muchísimo en química y en física y no es trabajo de Mati explicárselos porque se ve en el secundario.
¿Sí? Gracias, Ciro. Es algo que tienen que aprender. Yo les voy a subir un video, se los voy a subir, que explica lo que es la notación científica y cómo se escribe en la calculadora. Las dos cosas les voy a explicar. Pero lo tienen que ver y tienen que aprender, ¿sí? Porque lo vamos a usar un montón. Estas son las características de la masa. Hay diferentes cuerpos que tienen diferente masa, ¿sí? Eso tienen que tenerlo en cuenta siempre. Hay diferentes cuerpos que tienen diferente masa. Mientras mayor es la masa de un cuerpo, mayor es la cantidad de materia que tiene ese cuerpo. Acuérdense esto, cantidad de materia de un objeto. A mayor masa, mayor cantidad de materia. Ojo con esto, no es lo mismo decir que mientras a mayor volumen, mayor masa. Eso es mentira. El volumen puede ser muy grande y la masa puede ser muy pequeña, ¿sí? No tiene por qué haber relación entre la masa y el volumen. Después para eso está la densidad. Lo que tienen que saber es que mientras mayor es la masa, mayor es la cantidad de materia. Y otra cosa que tienen que tener en cuenta es que la masa y el peso para nosotros no son lo mismo. La masa y el peso para nosotros no son lo mismo. Si bien por una cuestión de que quedó, uno dice, me voy a pesar, y va a la balanza y dice 80 kilogramos, que yo utilice la palabra pesar para medir la masa no quiere decir que esté utilizando el peso como corresponde. El peso es una fuerza. Después vamos a ver la diferencia entre fuerzas, ¿sí? Entre las unidades de fuerza y las unidades que no son de fuerza. Las fuerzas son muy especiales. El peso es una fuerza, ¿sí? La fuerza con la que la gravedad atrae un objeto hacia la Tierra. Eso es la fuerza peso. Fuerza peso se llama. Y no es lo mismo el peso que la masa. ¿Queda claro lo que dije? ¿Quieren copiar lo que Sí. está en el pizarrón? Sí. Copien. Volumen. ¿Sí? Volumen. Cuando hablamos de volumen, tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de el lugar que ocupa un cuerpo en el espacio. El lugar que ocupa un cuerpo en el espacio. Y cuando me refiero a cuerpo, es una porción definida de materia, que puede ser o no un sistema homogéneo, heterogéneo, lo que ustedes quieran, ¿sí? Pero cuando hablo de volumen, me refiero a el espacio que ocupa un cuerpo, el, el lugar, perdón, que ocupa un cuerpo en el espacio. Eso es el volumen. Mientras más grande es el volumen, más espacio ocupa ese cuerpo en el espacio. Más lugar ocupa ese cuerpo en el espacio. ¿Queda claro eso o no? No, ¿No? Escucha, no, explica de vuelta. decime lo que no entendés. Si yo te digo a vos que algo tiene volumen, ¿qué es? Y tiene más ancho o ¿Más, longitud. más longitud nada más? No. Me viene bien que hayas usado Mayor la palabra longitud. tamaño. Materia. No necesariamente tiene mayor cantidad de materia, eso lo dije cuando estábamos hablando de masa. Algo que tiene mucho volumen no necesariamente tiene mucha materia. Por ejemplo, un ¿Es el globo, que tiene mayor tamaño? mientras más tamaño tiene, más volumen tiene. Eso sí está bien. ¿Sí? Mientras más tamaño tiene, más volumen tiene. Más espacio está ocupando, más tamaño tiene, más lugar ocupa. Eso es algo que tiene mucho volumen. El volumen no necesariamente está relacionado con la cantidad de materia. O sea, que algo ocupe mucho volumen no quiere decir que tenga mucha materia. Un globo lo soplo con aire y hay mucho volumen, pero hay poca materia comparada, por ejemplo, con una bolita de hierro o de mercurio, que es más pesado, ¿sí? A veces puedo tener mucha materia en poco volumen y a veces puedo tener mucho volumen y poca materia. Lo importante es que cuando hablo de volumen es lo que ocupa en el espacio. Eso es el volumen. No la longitud. Estamos hablando de tercera dimensión, de 3 dimensiones. Y me viene al pelo esa palabra que dijiste. La longitud se mide en metros, ¿sí?
Y el volumen no se puede medir en metros, porque son metros por metros por metros. Son 3D, es en tercera dimensión. Acuérdense, ustedes no viven en 2 dimensiones, viven en 3 dimensiones. Metro por metro es metro cúbico. Siempre que ustedes vean una unidad de longitud que está al cubo, a la 3, es porque están hablando de una unidad de volumen. Centímetro cúbico, decímetro cúbico, son unidades de volumen. ¿Sí? Y eso lo aprovecho para conectar con lo que viene. Nosotros vamos a usar como unidad de volumen casi siempre al litro. ¿Escucharon hablar alguna vez del litro o no? La coca de litro y medio, ¿sí o no? 1,5 litros. Es algo que ya escuchamos hablar de eso, ¿sí? El tanque de mi casa tiene 750 litros. El tanque de la casa de mi vecino tiene 1000 litros, ¿sí? Del litro ya hemos escuchado hablar. Litro es una unidad de volumen que tiene una conversión a centímetros cúbicos. Un litro son 1000 centímetros cúbicos. Esto que está escrito acá, miren. Esto lo tienen que también, como le dije hoy lo de distancia, esto también se lo tienen que saber. Un litro son 1000 centímetros cúbicos. Un decímetro cúbico, ¿qué es un decímetro cúbico? Es un cuadradito que mide 10 centímetros por 10 centímetros por 10 centímetros, un cubo, perdón, que mide 10 centímetros por 10 centímetros por 10 centímetros. Eso es 10 centímetros cúbicos, que es lo mismo que un decímetro cúbico. Un decímetro cúbico. Un decímetro cúbico es lo mismo que un litro. Ojo con lo que les estoy diciendo porque esto lo tienen que saber. Es más, la clase que viene se los voy a tomar. Voy a ponerles 3 preguntas y una va a ser esta. ¿Cuánto es un decímetro cúbico? Un decímetro cúbico, un litro, 1000 centímetros cúbicos y 1000 mililitros son lo mismo en volumen, ocupan lo mismo. Un mililitro es lo mismo que un centímetro cúbico. Un mililitro es lo mismo que un centímetro cúbico. Entonces, si yo tengo un recipiente que dice 1500 centímetros cúbicos, ese recipiente tiene 1500 mililitros. Y tiene 1,5 litros. Y tiene 1,5 decímetros cúbicos. Es todo lo mismo, pero escrito de diferentes maneras. Todas formas de acordarse que podemos utilizar varias unidades de volumen. Lo que es muy importante es que siempre que trabajen en una fórmula, por ejemplo, todos los volúmenes deben estar en la misma unidad. Y si nosotros vamos a trabajar, por ejemplo, con leyes de los gases, siempre tiene que estar en litros. Litros es el que más vamos a utilizar. Los demás los vamos a tener que ir convirtiendo. Ya lo vamos a ir utilizando todo. ¿Sí? ¿Quieren copiar lo que está en el pizarrón? Bueno, sigo. Gracias. Me gusta que se diviertan. Bueno, escúchenme, pero ese no es el objetivo. El objetivo es que aprendan química. Vamos a seguir con esto. Temperatura, y acá estábamos, hoy hablamos de esto al respecto. Estuvimos charlando. Lo primero que tienen que tener en cuenta es lo siguiente. A ver, ¿quién me dice? ¿Qué es la temperatura? A ver si ustedes saben lo que es la temperatura. ¿Quién me lo dice? Es la forma de medir el movimiento de las partículas. Excelente, Matías López. Muy bien. Eso quiere decir que o miraste la clase anterior o sos muy, muy capo leyendo lo que está escrito acá abajo. Las dos cosas están bien. Porque para eso les pongo las cosas en el pizarrón. Perfecto. Escúchenme. Si nosotros hablamos de temperatura, una de las cosas que tienen que quedarles bien claro es que no estamos hablando de calor. Escúchenme lo que les digo. No estamos hablando de calor. Estamos hablando de una forma de medir la energía cinética de un sistema. Yo sé que es re complicado eso, o parece rarísimo, pero una cosa es ser un ser humano normal y otra cosa es ser ustedes que no son más seres humanos normales. Ustedes son personas que están estudiando una ciencia, así que hay cosas que van a tener que hablar. El otro día vi un meme de esto y me hizo reír mucho. Espero voy a buscar si lo voy a encontrar. Escúchenme, mientras más alta es la temperatura, mayor es la vibración de las moléculas de un sistema.
Eso es lo que tienen que tener en cuenta. Y si vibran mucho es porque su energía cinética es muy alta. ¿Sí? Cuando yo le entrego calor a un cuerpo, ese cuerpo absorbe ese calor y las moléculas vibran. Eso lo vimos cuando vimos cambio de estado. Mientras más alta la temperatura, más vibran. ¿Sí? Más vibran. Nosotros medimos, ¿sí?, esa noción de calor, entre comillas, con un termómetro. Y esos termómetros van a estar en diferentes tipos de escalas. Pueden estar en escala Kelvin, en escala Celsius o en escala Fahrenheit. Nosotros vamos a usar las dos primeras. Muchísimo las vamos a usar. Esta no la vamos a usar, prácticamente nada, porque esto se usa en otros países, no lo usamos nosotros. ¿Sí? Si alguna vez vieron Los Jóvenes Titanes, ¿vieron alguna de Los Jóvenes Titanes? Siempre doy este ejemplo, pero ustedes alguna vez vieron Los Jóvenes Titanes, van a ver que en la habitación, que están todo el día en el sillón tirados, paveando, dice, en el termostato de atrás, dice 72 grados. ¿Sí? Y esa es la temperatura ambiente en la que tienen prendido el aire acondicionado. ¿Sí? Después hagan la cuenta, si tienen ahí un conversor en el celular, cuántos grados centígrados son 72 grados Fahrenheit. Pero dice 72 grados, pero es 72 grados Fahrenheit, ¿sí? No 72 grados centígrados. Estarían cocinando si fueran 72 grados centígrados. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a usar las dos primeras. Temperatura en Celsius y temperatura en Fahrenheit. La escala de Celsius, ¿sí?, grados centígrados, tiene, se dice, 100 divisiones entre el punto de congelación del agua y el punto de ebullición del agua. Esa es la gran característica que tiene, ¿sí?, la temperatura en grados Celsius. Tiene 100 divisiones entre el punto de ebullición del agua y el punto de fusión del agua. ¿Vamos? Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Ahora, cuando hablamos de grados Fahrenheit, tenemos que saber que la cantidad de divisiones que hay entre el punto de congelación del agua y el punto de ebullición del agua son 180 divisiones. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta por lo siguiente. Hay 100 divisiones entre los Celsius y los Kelvin, entre el punto de fusión del agua y el punto de ebullición del agua. ¿Por qué es importante tener en cuenta? Convertir de grados centígrados a grados Kelvin es muy fácil. Convertir de grados centígrados a grados Kelvin es muy fácil. ¿Por qué? Les voy a contar una pequeña historia. Ustedes son muy jóvenes y nunca vieron Los Caballeros del Zodíaco, pero antes, yo daba química hace muchos años, usaba de ejemplo Los Caballeros del Zodíaco y sus distintos... Puede ser, sí, muy bien. Y sus distintas armaduras. La armadura de bronce, la armadura de plata, la ¿Vas a armadura hablar de de cuando oro. se congela la armadura? Claro. ¿Vos lo viste o no? Sí, por eso. Pero nunca entendí qué es lo que era. Ah, qué bueno que vine acá para explicar. Uy, qué boludo soy. Esta que está acá, hagamos de cuenta que es la escala Celsius. ¿Sí? La escala Celsius. Vamos a dar de cuenta que está acá. Acá tengo el 0. Acá tengo el 100. Y acá voy a poner un número maravilloso. Maravilloso, maravilloso. Esto que está acá, insisto, es la escala Celsius. Acá tengo 0 grados centígrados. Pero cualquier cosa, ¿sí? 0 grados centígrados. Acá tengo, voy a redondear el número, no es exactamente 273, es 273,15, pero voy a poner 273 porque es más fácil. Menos 273 grados Celsius y 100 grados Celsius. Esta es la escala, ¿sí? Obviamente que no está hecho bien el dibujo, pero más o menos para que se ubique, ¿sí? Esto que está acá, 0 es el punto de congelación del agua. Acá se congela el agua. Es el 0. Entonces, los científicos estaban estudiando, y miraban Los Caballeros del Zodíaco. No, mentira.
No miraban los caballeros del Zodíaco. Pero básicamente lo que sucede es lo siguiente. 0 grados centígrados es una temperatura totalmente alcanzable. Es más, hay días que hace mucho frío y llego a 0 grados centígrados. Es más, si estoy en la Antártida, medio que todos los días, hace menos de esa temperatura. Y hay un problema, porque si yo quiero hacer experimentos, esto se los cuento a modo de historia, si yo quiero hacer experimentos con las fórmulas, las leyes de los gases y demás, y llego al 0 y necesito dividir por 0, por ejemplo, les cuento, una de las leyes de los gases es P sobre T, ¿sí? Es igual a P sobre T. P sobre T es igual a P sobre T. Entonces, presión inicial esto es una ley de los gases, no se los voy a mostrar ahora, no se los voy a explicar, simplemente quiero que entiendan cuál es el conflicto que le aparecía a los matemáticos, los físicos y todo eso. ¿Sí? Es una cuenta, donde agarran y dicen, bueno, la temperatura inicial es 0 grados centígrados, algo que puede ser tranquilamente, y la aumento hasta, no sé, 20 grados centígrados. Entonces me dicen, ¿cuál es la presión final del sistema? ¿Cuál es la presión final del sistema? Entonces, para poder sacar eso tengo que despejar, pasar multiplicando la temperatura, y me queda dividiendo acá el T0, T inicial que valía 0. Agarren la calculadora y hagan la cuenta, agarren la calculadora y pongan, no sé, 25 dividido 0, 68 dividido 0, 120 dividido 0. ¿Qué pasa con hagan con la calculadora antes de contestarme una burrada? ¿Qué hace la calculadora? ¿Qué número da cualquier número Te va a dividido tirar 0? error porque no Te se va puede a dividir por tirar cero. error. Muy bien. Te va a tirar error. ¿Por qué te va a tirar error? Que me estabas por decir. Porque no se Porque puede no se dividir por cero. No se puede ir por 0 y listo. No se puede ir por 0, ¿sí? Directamente. Entonces se empezaron a encontrar con ese gran problema. No se puede ir por 0. Es decir, ¿cómo vamos a trabajar con la escala Celsius si no se puede ir por 0? Entonces lo que hicieron fue decir, bueno, vamos a inventar una nueva escala que se llama escala Kelvin. ¿Qué hicieron con la escala Kelvin? Agarraron, lo vamos a poner en rojo, mejor, con una flecha roja. Agarraron y hicieron esto. A partir de ahora, el 0 lo vamos a poner en la temperatura más baja a la que el hombre pudo alcanzar. O sea, corrieron el 0 y lo pusieron acá, en rojo. La que está en rojo. ¿Sí? Lo corrieron hasta ahí y crearon la escala Kelvin o la escala absoluta. La escala absoluta, donde el 0 es menos 273. Por lo tanto, si a mí me dicen que tengo 273, en realidad voy a estar en 0 grados Kelvin. Y si tengo 373, en realidad voy a estar en 100 grados centígrados. Básicamente lo que hicieron fue agarrar y correr el 0 y poner el 0 en el número más chiquito que se puede llegar con la temperatura. Con lo cual, ¿qué resolvieron? Que nunca van a tener que dividir por 0. Nunca, nunca, nunca. Porque en lugar de poner 0 van a poner 273. En todos los problemas de ley de los gases, nosotros vamos a trabajar con temperatura absoluta. ¿Sí? La escala Kelvin o escala absoluta es la que se utiliza en los problemas de química. Y lo que ustedes tienen que saber es que Kelvin va a ser igual a la temperatura en grados centígrados más 273. Es muy fácil de calcular. Así se pasa de grados centígrados a Kelvin. Si pongo 25, le sumo 273. Si pongo 35, le sumo 273 y así. ¿Por qué le digo de los caballeros del Zodíaco? Los que no vieron los caballeros del Zodíaco lo van a tener que ver, no les queda otro. Hay caballeros del Zodíaco que tienen el poder de congelar, el poder del hielo. ¿Sí? Por ejemplo, Camus de Acuario, por ejemplo, el maestro Cristal de Yoga o el mismo Cisne Yoga. Los caballeros que tienen la capacidad de congelar se vuelven poderosos a medida que se van acercando, y eso decían los caballeros del Zodíaco, al valor del 0 absoluto.
Mientras más bajo era la temperatura a la que podían bajar sus poderes, más poderosos eran. ¿Sí? Las armaduras de hielo se congelan, de hielo no, las armaduras de oro solo se congelan al cero absoluto. Cero absoluto, menos 273 grados centígrados. Hace poco yo subí una historia al Instagram de la academia que habla de esto. Si quieren se las republico en el grupo después para que la vean. ¿Sí? Recuerden que la escala que nosotros vamos a usar para todos los problemas de química es la escala Kelvin. ¿Cómo uso la escala Kelvin? ¿Sí? ¿Cómo uso? Grados centígrados más 273. Si a mí me dicen que tengo menos 273 grados Kelvin, menos 273 grados centígrados, ¿cuántos grados centígrados tengo? Kelvin tengo. Cualquier cosa. Claro. ¿Sí? Cero. ¿Cómo? Cero. ¿Sí? Si yo tengo algo que está a 0 grados Kelvin, ¿qué pasó ahí? ¿Es algo que está con mucha temperatura o con poca temperatura? Poquísimo. Con Poquísimo, poquísima temperatura. lo menos que puedo tener. No hay nada que pueda tener menos que eso. ¿Sí? Es más, una de las leyes de la termodinámica habla de eso. Después lo vamos a la tercera ley de la termodinámica, dice que un cuerpo a 0 grados Kelvin, completamente cristalino, es en el único momento donde el movimiento de las partículas es nulo. Se detienen completamente las partículas. Pero eso lo vamos a ver más adelante. ¿Quieren copiar esto? Sí. Sí. Bien. Copienlo. ¿Quieren copiar lo de los caballeros del Zodíaco también? Bueno, muy bien. Esto ya les saqué una captura. Lo pueden, ahora después lo terminan de copiar, ¿sí? Así les termino lo de densidad hoy y ya los libero. Pero esto ya les saqué una captura, ahora les saco otra por las dudas. Pero básicamente explica lo que les conté recién, ¿sí? Por favor, complétenlo, pónganlo en su carpeta. Y vamos a hablar, por último, de la densidad. Otro parámetro, otra unidad, otro sistema de medición, otra medición, no me sale la palabra, estoy medio lento ya hasta ahora, que vamos a utilizar un montón, ¿sí? Lo primero que tienen que saber de la densidad, como ya les había dicho, es que es una propiedad intensiva, o sea, no depende de la cantidad de materia, a diferencia de la masa y del volumen, ¿sí? Ojo, porque la masa y el volumen sí dependen de la cantidad de materia, no así la densidad, que es una relación entre la masa y el volumen. Entre la masa y el volumen. Ustedes pueden ver densidad con esa D media itálica que está ahí, o también es muy común que vean a la densidad de la siguiente manera. Esto se llama delta, es una letra griega. También puede aparecer así, densidad. ¿Sí? Densidad. La densidad nos da a nosotros una idea entre la proporción de masa y volumen que va a tener un cuerpo que no va a cambiar en todo el material. ¿Qué quiere decir esto, Matías? ¿Qué quiere decir esto, Matías? Si algo es muy denso, escuchá lo que te voy a decir, si algo es muy denso, tiene mucha materia en poco volumen. Si algo es muy denso, tiene mucha materia en poco volumen. Yo puedo hacer que una hoja de papel tenga mucha densidad o poca densidad. Esto que está acá es una hoja de papel que tiene cierta densidad. Si yo le hago un bollito chiquitito, 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 lo que voy a hacer es aumentar la densidad. ¿Por qué? Porque en muy poco volumen voy a tener la misma masa. Es una forma más o menos para que se entienda lo que digo. Mientras mayor es la densidad, mayor es la cantidad de materia que tengo en el mismo volumen. Fíjense, supónganse que yo tengo, escuchen lo que les voy a preguntar y ojo con lo que me contestan. Si yo tengo 1 kilogramo de plomo, ¿sí? Y tengo 1 kilogramo de plumas, ojo con lo que me van a contestar. ¿Qué ocupa más volumen? Las plumas. Las Las plumas. plumas. Muy bien.
Las plumas ocupan más volumen. Ahora, las dos pesan lo mismo, tienen la misma masa. ¿Cuánto es? 1 kilogramo. 1 kilo. ¿Me siguieron? ¿Sí? ¿Me siguieron? Muy bien. Las dos pesan lo mismo. O sea que este número en las dos es el mismo. ¿Sí? Acá pesa 1. ¿Se entiende? Ahora, una ocupa más volumen que la otra. ¿Sí? Supónganse que el plomo ocupa 2 litros. Estoy inventando, ¿no? Pues es menos. Y las plumas ocupan 80. ¿Cuál de los dos tiene mayor densidad? ¿El plomo o las plumas? El plomo. El plomo, porque tengo mucha materia en poco volumen. En realidad tengo la misma cantidad de materia en mucho menos volumen que las plumas. Mientras mayor es la densidad, mayor es la cantidad de volumen de materia que hay en menos volumen. Eso es algo que tienen que tener en cuenta. Si algo para ustedes es muy pesado, pero es chiquito, es porque es muy denso. ¿Sí? Alguien es muy denso cuando es chiquito y pesado. ¿Me siguen? Alguien es muy denso cuando es chiquito y pesado. Ojo con eso. Los metales suelen Gati, ser ¿puedes muy... repetir de vuelta eso de mientras mayor es la densidad después? Mientras mayor es la densidad, mayor cantidad de materia tenés en menos volumen. Mientras mayor es la densidad, mayor cantidad de materia tenés en menos volumen. Y la densidad tiene como unidad gramos sobre centímetro cúbico o gramos sobre mililitro, es la más común de todas, que es lo que está acá abajo, es lo que más se usa. Gramos como unidad de masa y centímetro cúbico o mililitro como unidad de volumen. ¿Sí? Gramo sobre volumen. Yo les voy a dar algunos problemas de densidad para que hagan ustedes después. No hoy, se los voy a mandar en la semana. Son muy fáciles. Obtener la densidad de tal cosa, obtener la masa de tal cosa si la densidad es tal. Porque esto lo vamos a usar, por ejemplo, en problemas de disoluciones después más adelante. Lo que tienen que tener bien en claro es que si algo es muy denso, es porque tiene mucha masa en poco volumen. Mucha masa en poco volumen. Eso quiere decir que algo sea muy denso. ¿Sí? Copien lo que está en el pizarrón. La densidad siempre es a una temperatura dada. ¿Sí? Siempre la densidad es una temperatura dada. A 25 grados centígrados, tal densidad. A 10 grados centígrados, tal densidad. Eso es importante que lo tengan en cuenta. ¿Por qué? Porque el volumen varía mucho en los gases, por ejemplo, con la temperatura. Después lo vamos a ver eso, pero a mayor temperatura, mayor volumen. O sea que el volumen hace que varíe mucho la densidad de los gases. ¿Sí? Sin ir más lejos, los globos aerostáticos vuelan por eso, porque se calienta el aire, se vuelve menos denso y el globo vuela. ¿Sí? No sé si sabían eso, pero se los cuento. Es el mismo aire que hace volar al globo, ¿sí? Pero menos denso. Es una cuestión de densidad. ¿Por qué? Porque lo que es menos denso flota en lo que es más denso. ¿Sí? Eso también es importante. El agua y el aceite queda arriba porque el aceite es menos denso que el agua. ¿Sí? No sé, una bolita de hierro se hunde porque es más densa que el agua. Después, si quieren revisar la tabla periódica, en la tabla periódica están las densidades de los elementos, está bueno eso. El mercurio, por ejemplo, tiene una densidad de 13,6, si no me equivoco. O sea, tiene 13 veces más materia que el agua en la misma cantidad de volumen. La densidad del agua siempre es 1. En realidad la densidad del agua a 4 grados centígrados es 1, pero se dice que es 1. Se toma como base que la densidad de agua es 1. Todo lo que flote en el agua tiene densidad menor a 1. Todo lo que se hunde en el agua tiene densidad mayor a 1. 1 gramo sobre centímetro cúbico. Aclaro por favor. Bien. ¿Alguna ¿Tendría duda? que ver por el tamaño de sus partículas? ¿Tendría que ver?
no tiene que ver con el tamaño de sus partículas, tiene que ver con la cantidad de partículas que hay en un volumen determinado, que tiene que ver con la cantidad de materia, justamente. Entonces, el agua también cambia según la temperatura que haya. Claro, sí, todas las sustancias cambian su densidad según la temperatura, pero bueno, cambia muy poca la temperatura que nosotros utilizamos, por eso no nos preocupa tanto, pero por ejemplo, si vos prestás atención a una olla, cuando la estás prendiendo para calentar, la prendés y se empieza a calentar y empezás a mirar el agua, te vas a dar cuenta que existe un movimiento de agua de abajo para arriba. ¿Por qué? Porque el agua que se calienta abajo, se vuelve menos densa y se va a ir yendo para arriba a poquito. Eso también tiene que ver con las mareas, con ¿cómo se dice? Los ríos. ¿Vieron Buscando a Nemo? ¿Vieron la película, no? ¿Sí? Que las tortugas viajan por unas corrientes rapidísimas. Bueno, esas corrientes rapidísimas son corrientes de agua cálida que viajan a través de las corrientes de agua helada, digamos. Que justamente es porque tienen distinta densidad, se mueven muy rápido. Eso es un dato de color. Si no vi Buscando a Nemo, la pueden ver, es una de las mejores películas de la historia. Tiene buenos chistes, es divertida. Está bueno. Bien. ¿Terminaron de copiar? Sí, Mati. Bueno, este que está acá ya lo hicieron, así que no se preocupen. El cuestionario ya se los mandé para que lo hagan, o sea que lo pueden terminar sin ningún problema. Bien.